ver cuáles son, cuáles son las actividades fundamentales que realiza la empresa, cuáles son las de apoyo o secundarias, cuáles son los principales recursos vinculados a dichas actividades y los costos de las mismas. Nos va a permitir tomar decisiones desde una perspectiva un poco diferente a lo que pueden haber visto en contabilidad gerencial. Podemos analizar si una actividad es rentable o no rentable, si conviene tercerizarla o no. Vamos a ver cuáles son las capacidades de cada una de las actividades y si esas capacidades no las utilizamos plenamente, qué otros destinos podemos hacer con las mismas o cuál es el costo de esa ociosidad, de esa capacidad no utilizada por la organización. También lo vamos a vincular con la teoría de las restricciones, que es una teoría que abarca transversalmente a todo lo que es ABC, ABM y ABB, o sea, lo que es costeo basado en actividades, el management de las actividades y la presupuestación de las actividades. Nos va a estar mostrando cuál es la capacidad que interesa administrar a la empresa y cómo gestionarla. Ustedes tienen ahí de hace un par de años la presentación de Raúl Bianchi de cómo utilizó la teoría de las restricciones para hacer el Plan Nacional de Vacunación contra COVID, que estuvo muy interesante. Y, y bueno, y hay algunas otras presentaciones o casos como la aplicación de ABC en Antel o en hoteles. ¿Sí? Así que bien, darles la bienvenida. Vamos a grabar las clases y luego subirlas en el EVA para que todas las tengan acceso. Y cualquier consulta estamos a las órdenes. Espero que participen, que nos conozcamos, que les veamos las caras de vez en cuando. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este curso. Mauro, Eh, te hago coanfitrión, Elvio, dale. porque por si entra, bueno, no pude sacarlo de la sala de espera, por si entra gente para, Dale, para, perfecto. para admitirlos. Este, Bárbaro. bueno, entonces, en esta línea, hoy lo que vamos a hacer es hacer como, en realidad, una especie de repaso de temas de costos bueno, para a partir de la clase que viene ya irnos metiendo de lleno en lo que es el costeo BC. Este, el costeo BC es algo bueno, que nos va a permitir, casos de empresas que tienen un costo importante de costos indirectos, este, poder distribuir los costos con mayor precisión y siempre con un foco muy importante en la toma de decisiones y en la gestión, digamos, de los costos y de los recursos para, para mejorar la eficiencia de las organizaciones, para mejorar la rentabilidad de las organizaciones, este, y siempre teniendo eso en la mira, ¿no? La idea, lo más importante de lo que es el costeo ABC no es llegar al número, sino qué hacemos con esas actividades costeadas y cómo podemos mejorar las organizaciones, en función de la información que logramos. ¿Sí? Este, entonces, como les decía, porque te puse como anfitrión y me sacó a mí de anfitrión. No, bueno, de anfitrión y de ¿A vos te deja compartir pantalla, Leo?
Bien. Bueno, ¿ven ahí una presentación? Bien. Como les decía, lo que vamos a hacer ahora es una introducción en conceptos que entiendo ya vimos en otras materias, pero bueno, está bueno hacer el repaso para, bueno, para tener algunos conceptos por si no se acuerdan o algo, para tenerlos más presentes, ¿sí? Vamos a arrancar con las definiciones, algunas definiciones de costos. ¿Tá? Me avisan si hay alguien, si hay algunas personas para entrar, porque no sé cómo sacarlo de la sala de espera. ¿O sabes, Elio? Este, ¿qué son los costos? ¿Qué definiciones tenemos de costos? Los costos son la medida en términos monetarios de los recursos que nosotros sacrificamos para conseguir un objetivo, ¿sí? Nosotros para lograr cierto objetivo, o sea, tenemos que realizar ciertas actividades sobre los recursos, pueden ser tangibles o intangibles, y bueno, a partir de eso, eh, 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 en ese uso, en ese consumo de recursos, o sea, hay un sacrificio que la organización realiza y eso es lo que vamos a tomar en cuenta para costear. En definitiva, es el valor de esos esfuerzos que realizamos o el valor de esos recursos que sacrificamos en pos de un objetivo, ¿sí? ¿Tá? Ese objetivo o objeto de costos eh, es algo para lo que necesitamos una medición separada de costos, puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un proceso, una actividad, un canal de distribución, o sea, eh, podemos costear diferentes objetos de costo. Si podemos querer saber el costo de diferentes temas, ¿sí? Lo importante es que o sea, hay un costo para cada decisión, ¿sí? O sea, pueden haber costos para diferentes propósitos. O sea, cuando hablamos de costear, no solo nos tenemos que restringir a que pueda un solo costo, sino que pueden haber diferentes alternativas en función de la decisión que se quiere tomar. Este, de ahí donde para determinada decisión puede ser mejor un costo marginal o puede ser mejor un costo completo. Depende de la situación en la que estamos parados y cuál es la decisión que queremos tomar. Por eso esto de que existen diferentes costos para diferentes propósitos. ¿Sí? Este, ¿Qué entendemos por el proceso generador de valor? Un poco era lo que decíamos anteriormente, o sea, tenemos factores, ¿tá? Recursos tangibles, intangibles, que sobre ellos realizamos determinadas actividades, ¿tá? Eh, y en pos de la creación de valor, en pos de obtener determinados objetivos que tiene la organización. ¿Tá? En ese proceso generador de valor hay cierto consumo, digamos, de factores y hay cierto consumo de factores que es lo que vamos a costear y es lo que vamos a evaluar como el costo. ¿Qué factores podemos tener? Podemos tener materia prima, mano de obra, bienes de capital, servicios intermedios, recursos financieros, recursos naturales, o sea, es bastante variado. Todo lo que tenga un valor y que implique un sacrificio económico por su uso, por su utilización. ¿Tá? Este, Dentro de los costos tenemos costos que son fijos, digamos, que, que, que no reaccionan ante cambios en el volumen.
¿sí? Ante cambios en la cantidad producida o en la cantidad vendida, esos costos, si permanecen constantes, son los costos denominados fijos. ¿Ah? O sea, reitero, esto es una especie de repaso de temas anteriores, o sea que voy un poquito avanzando relativamente rápido, pero cualquier consulta me dice. Después tenemos, me preguntan, Mauricio me pregunta de costos para la gestión. No sé si eso es una pregunta. No, no, hola, buenas tardes. No, no, que los conceptos, en mi caso, yo esto me acuerdo por costos para la gestión. Usted que dijo que es un repaso, claro, me viene a costos para la gestión, Sí, sí, la materia. tal cual, tal cual. Ahí se van sumando. Sí, es correcto. Es la materia para los licenciados, Mauro, Perfecto, perfecto, sí, sí, de sí. costos para los licenciados. Bien. Así que, bueno, seguimos. Bueno, después tenemos los costos variables, ¿sí? Que estos costos sí varían en función de aumentar el volumen, de aumentar la cantidad producida, la cantidad vendida. Son sensibles, digamos, a estos cambios, por lo tanto, eh, los denominamos como variables en función de la sensibilidad que tienen al volumen producido o vendido, volumen de actividad. Después, un tema importante que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que los costos son fijos hasta determinado punto de capacidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un depósito y el depósito lo alquilamos, ese depósito es alquiler, digamos, es un costo fijo, pero bueno, es fijo hasta cierto punto, hasta la capacidad de almacenamiento que tenga ese depósito, porque si llega un punto que nosotros estamos a capacidad completa y queremos aumentar el almacenamiento, tenemos que, bueno, que alquilar otro depósito o hacer una obra para agrandarlo o lo que sea, y ahí ese costo fijo aumenta. Por eso, en este caso daría un salto el costo fijo, ¿sí? En ese nivel de volumen que sería el máximo que podría almacenar el depósito. Entonces, un poco con esto ¿qué es lo que queremos mostrar? Que los costos fijos son fijos hasta cierto nivel, para cierto nivel de capacidad. Después, si queremos dar ese salto, estos aumentan, digamos, como dice acá, ¿no? Dan un salto y después se mantienen constantes, que vuelven a pegar otro salto. ¿Sí? Eso con respecto a la sensibilidad que tengan con el volumen de actividad. Después tenemos la vinculación entre los factores y el objeto de costo, o sea, si hay una vinculación directa o evidente, es un costo directo. ¿Sí? Si nosotros podemos identificar, digamos, que determinados factores se utilizan para la producción de determinado objeto de costo, estamos ante un factor directo, un costo directo para ese, persona, estamos ante un costo directo para ese objeto de costo. ¿Sí? No es que un factor siempre va a ser directo e indirecto, sino que es directo o indirecto para ese objeto. ¿Sí? Después, si ese vínculo, digamos, no es evidente, no se puede ver con claridad, no se puede cuantificar, estamos ante un costo indirecto, y esos costos indirectos son los que más dificultades traen en lo que es la determinación de los costos, porque bueno, porque requieren de aplicación de criterios de distribución que bueno, que pueden ser más o menos precisos. ¿Sí? Entonces, justamente el punto donde el ABC es fuerte, el costeo por actividades es fuerte, es que es más preciso en la asignación de los costos directos. ¿Sí? Después vamos a ver por qué, pero digo, a priori eso es lo primero que tenemos que comenzar a entender, que esta materia lo que nos va a permitir es distribuir los costos indirectos de forma más precisa. ¿Sí? Porque no solo vamos a tener en cuenta en qué se gasta, sino para qué se gasta. ¿Ah? Entonces, ¿qué se hace con esos
con esos recursos. ¿Sí? ¿Qué actividades se hacen y por qué se hacen esas actividades? Entonces ahí vamos a tener más información que nos va a permitir lograr una distribución precisa. ¿Ah? Bueno, después, ¿cómo determinamos el costo? El costo tiene un componente físico y un componente monetario, o sea, precio y la cantidad, y el costo es la sumatoria, digamos, de los precios por, las cantidades, digamos, de todos los factores necesarios para, para la producción o para la generación de ese objeto de costo en cuestión. ¿Sí? Que queremos conocer el esfuerzo que implica para la organización. ¿Ah? Después acá entramos en lo que es la necesidad cuantitativa o cualitativa, en el sentido bueno, qué tipo de factores necesitamos. ¿Necesitamos solo los variables o necesitamos todos? La cantidad, si que necesitamos la cantidad estándar o la cantidad real. Entonces, en función de eso, en función de esas determinaciones que vamos a ir tomando como especialistas en costos, en función de qué forma queremos costear, se van a ir surgiendo diferentes modelos. ¿Sí? Vamos a tener modelos completos o variables en función de si solo consideramos los costos variables, vamos a estar ante un modelo de costeo variable, y si consideramos todos los costos, vamos a estar ante modelos de sistemas completos. En realidad, hay como mucha discusión, digamos, en qué tipo de modelos utilizar. En realidad nosotros decimos que en realidad depende para qué tipo de decisión se quieren tomar. No hay que tomarlo a rajatabla, pero para decisiones más de corto plazo, en general puede ser que un costeo variable sea lo más adecuado. Para decisión más de largo plazo, en general se tiende a pensar que un costeo completo es mejor porque considera todos los costos, ¿no? O sea, para la fijación de precios, capaz que queremos tomar en cuenta todos los costos, pero para de repente saber si nos sirve algún negocio puntual, capaz que solo considerando los variables podemos tener contribución marginal positiva y podemos ganar dinero. ¿Tá? Entonces, lo importante ahí es, por ahora, es que existen diferentes modelos de costos, donde, bueno, se definen en función de si consideramos solo los factores variables, los costos variables o todo. También está el tema de si nosotros consideramos los costos reales o los costos eficientes. ¿Sí? Cuando hablamos de los costos eficientes, estamos hablando de un costo estándar, ¿ah? Y cuando hablamos de un costeo resultante, son los costos reales. ¿Sí? Ahí, bueno, también va a depender de la información con la que contemos, de qué es lo que queremos, en qué situación estamos. Pero bueno, los dos tipos de costeo son utilizados y vamos a estar viendo distintas alternativas de modelos de costo. Pero en definitiva, tenemos cuatro. ¿Sí? El completo resultante, que es todos los costos reales, el variable resultante, que son todos los costos reales, pero son los variables, el completo estándar, que son todos los costos, pero a nivel eficiente, digamos, y el costo variable estándar, que son solo los costos variables a nivel de eficiencia. ¿Se va entendiendo hasta acá o cómo venimos? Por ahí Tamara nos comenta que vamos bien, así que cualquier duda nos dicen acá. O sea, lo bueno que tienen los grupos que no son grandes es que, bueno, que este espacio de intercambio, digamos, es muy viable, o sea que cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea,
lo dice. Bien. Después, bueno, en esto que es los sistemas de costos también, digamos, esto ha ido evolucionando conforme a cómo ha ido. ¿Sí? Elvio, no sé si. No. Continúa nomás. Antes de entrar con respecto a la evolución de los sistemas de costeos, yo les quería preguntar, ¿ustedes qué modelo de costeo entienden o creen que utiliza ABC? ¿Un modelo de costeo completo o variable? ¿Un modelo de costeo resultante o eficiente? Como para entrar en calor, digamos, a hablar un poco entre nosotros. Ahí Completo o variable. Alan dice completo variable. Bueno, vamos a hacer una precisión muy importante. No son categorías que se puedan unir. Si es un modelo de costeo completo, incluye tanto los costos variables como los costos fijos. ¿Sí? O sea que es un modelo completo. Si es un modelo de costeo variable, solamente considera los costos de comportamiento variable. Como una precisión importante para que nos quede claro a todos. O sea, no existe una combinación de completo variable. El modelo completo incluye los costos variables y los costos fijos. Por lo tanto, un modelo de costeo ABC se basa mucho en la mejor asignación de aquellos costos indirectos a nuestros objetivos de costeo. Y por lo tanto, considera todos los factores de costos, tanto fijos como variables, y siempre en ABC vamos a estar hablando de un modelo de costeo completo, ¿sí? Por lo tanto, va a considerar todos los costos de la organización. No es un modelo de costeo completo para normas contables, no nos vamos a restringir hasta los costos de producción, sino que vamos a poder ver todas las actividades que realiza la organización y poder definir múltiples objetos de costeo. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? ¿Nos vienen siguiendo? Como dijo Mauro, ¿sobre qué factores o sobre qué recursos de costos nos va a brindar una mayor información ABC? ¿Sobre los directos o sobre los indirectos? Que recién lo vimos. Muy bien, Tamara, sobre los indirectos. Sobre los directos ABC no nos va a agregar nada, o no nos va a agregar mucho, porque si hay un objeto o una vinculación directa entre un recurso consumido y un objetivo deseado, lo asignamos directamente. Vemos qué cantidad necesitamos de recursos para lograr el objetivo y ABC no va a decirnos nada. Pero para poder costear un objetivo en forma integral, con todos los factores de costos, vamos a necesitar considerar los costos de comportamiento directo, que a veces no nos va a agregar información, y tratar los costos indirectos por ABC. El costo unitario de cualquier objeto de costeo se va a componer de esos dos conceptos. De los costos directos, que a veces no nos va a decir mucha información, los vamos a calcular y asignar en forma directa a los objetos de costeo, más los costos indirectos que sí los vamos a determinar por la metodología de ABC. Por lo tanto, ustedes recuerden, cuando querramos saber o conocer un objeto o el costo de un objeto de costeo por ABC, siempre debemos considerar los costos directos a los objetos de costeo, más los costos indirectos que los vamos a tratar y a calcular por el modelo de costeo ABC. ¿Sí? Necesitamos los dos tipos de costos a considerar. Los costos directos, que podemos asignar conociendo la cantidad de recursos que necesita el objeto para ser producido o vendido o el servicio ser prestado, ¿sí? Más los costos indirectos. Supónganse que estamos en la facultad y que esta materia es un objeto de costeo. Bueno, tiene costos directos, somos los docentes asignados a la materia. Pero también tiene costos indirectos que es la infraestructura de la facultad. ¿Se entiende? Entonces hay que considerar todos los factores de costos, ya sean directos, indirectos, fijos o variables, ¿sí? En un modelo de costeo completo sobre la base de ABC. ABC nos va a brindar mucha información para mejorar la precisión
sobre la asignación de aquellos costos de comportamiento indirecto. ¿Sí? Redondeamos un poquito lo que veníamos manejando hasta ahora. Bueno, impecable. Continuamos un poco cómo viene la evolución de nuestros sistemas de costeo. ¿Y cuál es la realidad? Podemos ir compartiendo. Ustedes trabajan, la mayoría, tienen alguna experiencia laboral. Entonces, si es así, por favor, participen, cuéntenos en qué están y si esto les suena familiar o no. Y nosotros le vamos dando algún feedback de cómo han ido evolucionando los sistemas de costeo y por dónde podemos estar en función del tipo de organización en la que estemos, ¿no? Sí, o sea, Bueno, el sistema, digamos, de fase uno, digamos, es una contabilidad, digamos, que está pensada para liquidar impuestos, para cumplir con formalidades, digamos, pero no tiene como mucha información para la toma de decisiones. En el sentido de, bueno, lo que hoy en día le llamamos la contabilidad de gestión, tiene mucho de eso. Es más que nada regulatorio y para cumplir, digamos, y para los impuestos. Eh, Eso es un poco la fase. Alan nos dice, en el departamento de compras, y básicamente día a día veo compras que se imputan de forma directa o indirecta, ya sean compras para la empresa en sí como capacitaciones. Perfecto. Bueno, Alan un poco nos comparte su experiencia laboral, que trabaja en el departamento de compras de una empresa, donde, bueno, donde hay compras que muchas son directas y otras sean indirectas. O sea que bueno, ahí te va a servir, Alan, para lo que son las indirectas. Esperemos que te ayude el curso este, para aportarte ojalá que sí. elementos. Este, y bueno, no, nada, eso. Los sistemas fase uno son sistemas, esto, más que nada, para cumplir con terceros, digamos, con información externa, con liquidar los impuestos, que es como un poco como surgió hace muchísimos años todo este tema de la contabilidad y eso, y no se miraba tanto lo que es no se miraba tanto lo que es la contabilidad de gestión, ¿sí? Después cuando se pasa a la fase 2, o sea, ahí es cuando empiezan a surgir, digamos, los centros de costos, digamos, los centros de responsabilidad, que en definitiva lo que hacen los centros de costos, o sea, uno puede registrar, digamos, los costos o los egresos o lo sea, los comprobantes por cuenta contable, sin discriminar, digamos, a qué función de la empresa van determinados, o a qué sector, o a qué tipo de empresa, o a qué sucursal, sin clasificar, digamos, un poco los costos. ¿Ah? Eso perfectamente se puede hacer, pero la clasificación de los costos o de los resultados, digamos, en centros de responsabilidad, lo que nos puede permitir es tener un mayor detalle de la información para conocer si determinada línea de negocio es rentable o no, si determinado producto es rentable o no, si determinada sucursal es rentable o no, o cuánto se gasta en determinada función. ¿Ah? Todo eso se logra definiendo centros de responsabilidad. Que bueno, que valga la redundancia, tienen un responsable, ¿sí? Y eso permite también hacer medir, digamos, por resultados de la gestión, porque la organización puede ponerle objetivos a esos responsables, objetivos de rentabilidad o de costos o lo que sea, e incluso hasta se puede presupuestar en función de esos objetivos, y uno, al ir registrando, digamos, con centro de responsabilidad, con centro de costos, va captando determinada información que después, bueno, les da diferentes usos en lo que es la contabilidad de gestión. ¿Qué centro de responsabilidad definir? ¿Qué centro de costos definir? Eso depende de cada empresa y depende de también los tomadores de decisiones qué tipo de información necesitan. O sea, ahí es bastante personalizado
Y lo que siempre decimos, ¿no? En la información de gestión, en realidad no es que tenga que ser de determinada forma, sino que se personaliza, digamos, para cada organización, para cada caso, el tipo de información de gestión que. Nosotros vamos a estar trabajando mucho sobre lo que es información de gestión, porque bueno, porque si bien hay toda una parte de costeo que es para costear los inventarios y es obligatorio, digamos, para la contabilidad, también los costos fundamentalmente se calculan para tomar decisiones de gestión. Entonces, vamos a estar trabajando bastante con la contabilidad de gestión. Pero en definitiva, en esta fase, como que bueno, como que se comienza con esta apertura, digamos, de información para la información más para la interna, para la toma de decisiones, ¿sí? Acá un punto importante es que, por ejemplo, que nos va a hacer mucho de interés para nosotros en ABC, es que en estos sistemas de fase 2 los costos indirectos se asignan, se distribuyen en función de, de- de la, de la fabricación de productos, ¿sí? O sea, para la evaluación de inventarios, o sea, solo con estos fines, ¿no? Como decía Elvio, la evaluación de inventario se hace por un costeo completo restringido a producción. Bueno, de esa forma se asignan los costos en esta fase. Después tenemos, bueno, también dentro de esta fase no tenemos gran precisión en lo que es la distribución de los costos indirectos, porque, por ejemplo, se distribuyen en función de las horas de mano de obra, por decir algo. En definitiva, ¿qué es lo que nos dicen acá? En realidad no hay una distribución específica para cada tipo de recurso en función de lo que se hace con ellos, sino se toma un criterio único de, por ejemplo, en función de las horas hombre que se utilizan para cada objeto de costo y así se distribuye. O sea, todos los costos indirectos se distribuyen en base al mismo criterio, que puede ser aplicable para algunos casos, otros no, puede ser una generalización, bueno, que eso es lo que básicamente vamos a estar trabajando en ABC, porque en ABC vamos a aplicar criterios de distribución específicos para cada uso, para cada actividad, para cada tipo de recurso, según lo que se haga con esos recursos, ¿sí? Ese es el diferencial que tiene el, el ABC. O sea que ya me voy adelantando que los sistemas de ABC no están en la fase 2, que bueno, porque tienen distintos, distribuyen los costos indirectos en función de distintos trazadores, digamos, inductores, en función de la actividad que se realiza con cada recurso. ¿No? Bueno, esta distribución, digamos, de los costos indirectos en función de un solo criterio puede generar distorsiones en la asignación de costos y puede llevarnos a conclusiones erróneas cuando sacamos la rentabilidad de un producto, cuando sacamos la rentabilidad de una línea de servicio. La falta de precisión en la distribución de esos costos indirectos nos puede llevar a conclusiones erróneas. Es lo que justamente tratamos de evitar. Después tenemos los sistemas de fase 3, que acá es donde bueno, es donde estamos parados nosotros, digamos, en esta materia, tratando de que las empresas o las organizaciones incorporen este tipo de herramientas para que pasen a esta fase 3, ¿no? Donde se genera información de gestión, no es solo una contabilidad solo para cumplir o para liquidar los impuestos, sino que hay información para la interna de la empresa, personalizada, con centros de responsabilidad, con objetivos por centro de responsabilidad, con presupuestos, con costeo basado en actividades, donde bueno, en la contabilidad se va generando información que luego vamos realizando determinados costeos en función de las actividades que realizamos con cada uno de esos recursos y vamos asignando trazadores, inductores que son específicos para cada tipo de actividad,
¿sí? Para cada tipo de recursos vamos a tener, ya les voy adelantando, inductores para distribuir los costos de los recursos, inductores para distribuir los costos de las actividades. Vamos a tener como dos etapas diferenciadas ahí en lo que es en el coste ABC. Y bueno, la idea es que esta información que nosotros precisamos, preparamos, digamos, en estos sistemas de fase 3 nos sirva para la mejora en la eficiencia y la mejora en los procesos. Nosotros, o sea, nuestra profesión y nuestro ámbito de actuación en las organizaciones ha ido cambiando y va a seguir cambiando cada vez más con el avance tecnológico, eh, dejando de ser ya generadores de información para ser analistas, digamos, de esa información, para poder recomendar, para sugerir mejoras que impacten en la rentabilidad o en el cumplimiento de objetivos de empresas, en el caso de que sean sin fines de lucro. Pero bueno, nuestro rol como profesionales tiene que ser cada vez más hacia el asesoramiento, hacia la recomendación de mejoras y no tanto a la generación de información, porque eso con el avance tecnológico ya no se necesita tanta injerencia, digamos, manual, sino que ya la información cada vez más viene automatizada y parametrizada, sino que lo que tenemos que hacer más foco es en el análisis de la información, en discernir, digamos, qué es lo importante y lo que no, en analizar esa información y proponer recomendaciones, mejoras que impulsen a la organización. Entonces, bueno, la existencia de estos sistemas de costos con estas características ya se hace que prácticamente indispensable para poder brindar mejores entregables, digamos, de información a los tomadores de decisiones. Y bueno, después tenemos los sistemas fase 4, que son sistemas donde ya están más integrados con una única base de datos, ¿sí? Donde además ya el ABC se toma como base para la presupuestación, ¿sí? O sea que utilizamos la información de gestión también para la planificación. ¿Ah? Nosotros siempre decimos que el presupuestar no es adivinar el futuro ni acertarle a lo que va a pasar, sino que es una instancia de planificación donde todos los integrantes de la organización, los responsables, digamos, se buscan alinearse los esfuerzos de cada uno de los integrantes hacia el logro de los objetivos más generales de la organización, ¿no? O sea, los directores, los accionistas, los propietarios fijan un rumbo en las organizaciones y después mediante el presupuesto se va cuantificando, digamos, esos objetivos para diferentes áreas, para diferentes líneas de negocio, para diferentes funciones, para alinear, digamos, el esfuerzo de cada una de esas partes de la organización al logro del objetivo general. Pero bueno, en definitiva, el presupuesto es una herramienta de planificación y es un ejercicio que la idea es que sea lo más base cero posible, en el sentido de que tratamos de pensar cuál es la mejor forma para que la organización logre sus objetivos a nivel general. Bueno, acá un poco, reitero, esta presentación está colgada en el EVA, ¿sí? En el EVA de materia. Todo lo que veamos acá en general nosotros lo colgamos, así como las clases, así que ideal es que si pueden bichar el material antes de la clase, si no lo pueden hacer, es que ahí para que bueno, lo vayan viendo y nos pueden ir haciendo las consultas que tengan clases sucesivas. En el EVA
van a encontrar esta presentación y también van a encontrar como una introducción teórica de lo que es ABC, que bueno, que les recomendamos leerla si pueden o mirarla para la clase que viene, que eso les va a permitir incorporar más rápidamente el conocimiento, digamos, que vamos a estar viendo a partir de las próximas clases. Hoy vamos con esto redondear un poco una introducción teórica y vamos a hacer un caso práctico, un ejercicio que lo que busca es dar un panorama un poco general de los principales temas que vamos a estar tocando en las diferentes clases que vamos a estar desarrollando en clases siguientes. No sé cómo venimos hasta ahora. Lo más bien, profe. Consulta, siempre va a ser una clase por semana, ¿no? Porque Sí, sí, sí. bárbaro, gracias. Yo quería preguntar si el material del EVA es el que va para, o sea, sí, es el que va para la materia, pero no hay algún, por ejemplo, yo que vengo de materias como modelos o costos para la gestión, que siempre suben repartidos aparte, en este caso, eso con lo del EVA también. Ahí sí, hay todo un repartido sobre ABC teórico que es de lectura obligatoria. Nosotros acá damos, digamos, la presentación básica del contenido. Luego hay algún paper para BB, para Team Drive en ABC. Este, la base del curso es el libro de Cooper y Kaplan que se llama Coste y Efecto. Si se ve por la cámara, yo se los pongo aquí. No sé si ahí se puede ver. Coste y Efecto de Cooper y Kaplan. Ellos son los Sí, creadores de la metodología de ABC. ¿Sí? Y también hay otro libro de teoría de las restricciones del creador de la teoría de las restricciones, el Ayub Goldratt, que básicamente nosotros vamos a dar los conceptos fuertes, fundamentales en clase, en las presentaciones, y tratar de bajarlos a tierra para que ustedes los puedan manejar. O sea, que ustedes puedan entender los conceptos en función de las presentaciones y luego después ustedes estudian un poco más para profundizar teóricamente eh, cada uno de los conceptos. ¿Sí? Pero sobre ABC, que es el corazón, que es lo fuerte de toda la materia, hay un repartido teórico que venía de la materia anterior a modelos y sistemas, cuando era una materia anual, costos, se llamaba sistema de costos, y ahí dábamos solamente ABC como un modelo más y dábamos solamente una práctica. Hoy ustedes van a tener ABC con casi 7 prácticas, con vinculación con la capacidad ociosa, con vinculación con la teoría de las restricciones, con Team Drive en ABC, que es otra forma de ver la metodología de ABC. Todo eso en la primera parte del curso, hasta la primera revisión. Y en la segunda parte vamos a ver ABM, o sea, el management de las actividades, cómo tomar decisiones en función de la información que nos brinda ABC, que está en el libro de Cooper y Kaplan, que también van a tener bastante material en las presentaciones, y puede haber algún paper o algún documento más para compartir con ustedes, o algún caso de alguna monografía o material que podamos tener. Pero está todo en el EVA, salvo el libro de Cooper y Kaplan. bien, buenísimo. No, lo que pasa es que uno que viene de costos para la gestión, modelos y gerencial, uno está acostumbrado a que son tantos videos para ver, más el repartido teórico, por eso preguntaba. Sí, es por el estilo. Cada clase tiene un contenido teórico con una presentación eh, y también hay un material atrás de respaldo para profundizar, ¿no? Lo que es ABC, como te comentaba, eh, está resumido en un material que ustedes lo tienen disponible. Eh, Teoría de las restricciones está en presentaciones, es un libro este, que no es pequeño, pero que sí es muy ameno de leerlo.
Y bueno, en la medida que vayamos avanzando, van a ir teniendo material y con las presentaciones van a ir viendo los principales conceptos que vamos a aplicar luego en la parte práctica. Bueno, si les parece, Buenísimo, gracias. Por no sé nada. si hay alguna otra duda. Sobre el curso son 2 revisiones. Es- la revisión es, teórico-práctica, hay preguntas, hay ejercicios, que a eso hasta ahora han sido de múltiple opción. Múltiple opción, la parte teórica, la parte de casos es de resolución numérica. Ah, cierto, claro. No, y como un comentario que nos ha pasado cuando hemos puesto este examen del último periodo y en algún periodo anterior, tengan siempre presente que a veces cuando hay un recurso o una actividad que tiene un comportamiento directo hacia el objeto de costeo, no nos agrega nada, pero sí es un costo necesario que debemos de considerar para calcular el costo del objetivo que estamos queriendo costear. Entonces, lo que nos ha pasado en el último examen, y un caso parecido que pusimos hace algunos años atrás, es que ustedes se olvidan de lo que aprendieron en modelos y sistemas de costos o en gerencial. Y acá a veces, que es sobre lo que nos vamos a estar centrando durante toda esta materia, trata básicamente cómo distribuir costos indirectos y que en su mayor parte son de comportamiento fijo, pero de los costos directos, por más que no estemos mencionándolos o no estemos hablando de ellos, forman parte también del costo de las actividades o de los objetos de costeo y que los debemos de considerar. Y muchas veces ustedes como estudiantes se olvidan de ellos. Y yo quiero en esta primera clase recordarles que el costo de cualquier factor o objetivo de costos se compone de 2 tipos de costos. Aquello de comportamiento directo hacia el objeto de costeo, por ejemplo, qué cantidad de materia prima es necesaria para fabricar un producto, y aquellos que son indirectos, cómo podemos distribuir el costo de máquinas y equipos, o de las depreciaciones, o de algún servicio como la energía eléctrica, etc. Si nos retrotraemos a lo que vimos en modelo sistema de costos, acá lo vamos a complejizar mucho más, pero siempre tenemos de los 2 tipos de costos, de los directos, ¿sí? Que a veces no nos va a agregar ninguna precisión, porque ya sabemos o conocemos cuál es su comportamiento para obtener el objetivo deseado de costeo, y aquellos que son de comportamiento indirecto, que son más difíciles de asignar, a veces nos va a dar esas herramientas para una mayor precisión en la asignación de los costos. Y eso espero que en esta primera charla y luego en algunos otros casos ustedes lo tengan presente y lo recuerden, porque se nos olvidan de eso y los resuelven mal después los casos. ¿Sí? Pero más allá de eso, en la vida real necesitamos de todos los factores de costos para lograr el objetivo. Por lo tanto, ABC se basa en un modelo de costeo completo que considera tanto los costos directos, indirectos, fijos y variables. Si queremos lo podemos llegar a restringir y decir, no consideramos los costos financieros, los intereses, o no consideramos a algún otro sector de la empresa, como los costos gerenciales o de directorio, sí que esos costos son muy difíciles de asignar y tendrían una asignación arbitraria. Está bien. Pero la gran mayoría de los factores de costos o de los recursos los vamos a tener que tratar en forma directa a los objetos de costeo, y aquellos que no le podemos hacer un seguimiento directo al objeto de costeo los vamos a tener que tratar a través de ABC y a través de las actividades lograr una mejor precisión de la asignación de esos recursos a nuestros objetos de costeo. ¿Sí? Bien. Espero que no Bueno, se me olvide de esto que es importante. si les parece, vamos. Con la práctica. Ahí va, a ver. Ahí ven
¿no? Práctica 1 del jardín. Sí, se ve, Mauro. Bueno, vamos a arrancar entonces con un caso práctico que es como les decía, es un caso de presentación en el sentido de que lo que va a buscar es dar como un panorama, digamos, general de los temas que vamos a estar viendo. La empresa de jardín se ha dedicado tradicionalmente a la producción de sillas de PVC para exteriores. En los últimos años se han incorporado dos líneas adicionales de producto, mesas y reposeras, los efectos de racionalizar el uso de los recursos fijos. Desde sus comienzos, hace más de 3 décadas, la empresa fue líder en el mercado de sillas PVC, pero en los últimos años la demanda de esta línea ha caído sensiblemente. Las encuestas realizadas por la empresa revelan que los clientes reconocen la alta calidad de la marca, pero consideran en su mayoría que el precio de las sillas es demasiado alto. No así el de las reposeras, cuya demanda viene creciendo rápidamente. Los costos de fabricación representan en sus estados de resultados el 75% del costo. La empresa ha seguido la política de fijación de precios adicionando un porcentaje de utilidad bruta a sus costos de producción. Estos costos de producción, calculados por la definición tradicional, incluyen costos indirectos de fábrica, distribuidos por las horas de trabajo variable utilizadas para cada línea de producción. Pero en la actualidad, si la empresa utiliza dicha técnica de determinación de precios, en algunos productos los así determinados caerían por sobre los precios del mercado, por lo cual la empresa opta por realizar estos últimos a efecto de mantener su participación en el mercado. El gerente de producción sostiene que la tecnología usada y los costos directos de los productos son similares a los de la competencia. Y en consecuencia, el problema estaría en que los costos indirectos informados por el producto no son los correctos. Los costos indirectos de producción ascienden a 3.720.000 y se dispone de la siguiente información adicional. Tenemos las unidades producidas, tenemos el costo directo por unidad y las horas de trabajo variables. ¿Sí? En el momento que la empresa se encuentra en la clásica polémica entre contables, ingenieros y expertos comerciales, el tutor de su grupo de trabajo monográfico, que es colega y amigo del contador, sugiere tratar de afinar la información de costos de producción mediante un costeo OS. La idea resulta atrayente al contador responsable de información de gestión, pero a la vez lo agobia pensar en incrementar su ya pesada carga de trabajo. Su tutor, que la había ido a visitar para estudiar las posibilidades de obtener la autorización del Jardín S.A. para su grupo, realizará un trabajo de campo de costos. Se ofrece a dirigir el análisis que sería efectuado por su equipo monográfico y la empresa accede de buen grado y compromete su colaboración a todos los niveles. Luego de muchas consultas y ardua jornada de relevamiento y cálculos, su equipo logra la siguiente información que se presenta a su equipo. Tenemos determinadas actividades, los costos de cada actividad, ¿sí? que totalizan el total de los costos indirectos. O sea, los costos indirectos ya los tenemos distribuidos a las actividades. ¿Ah? No sé por qué me puso en amarillo, pero bueno, no importa. Tenemos los inductores, ¿sí? Que son los criterios en función de los cuales vamos a distribuir. Y después tenemos los 3 tipos de productos, las sillas, las mesas y las reposeras. ¿Sí? Y bueno, y acá nos piden como primer punto determinar el costo de producción unitario para cada producto por costeo por absorción en función de los criterios aplicados por la empresa inicial. ¿Sí? O sea, nos piden costo unitario por absorción en función de los criterios aplicados por la empresa inicial. ¿Sí? Acá ustedes van a ver, nosotros tenemos colgado un Excel en el EVA, donde tienen la solución. La idea es un poco entender conceptualmente cómo llegamos a esa solución. Entonces nosotros tenemos cuáles son las actividades,
cuáles son los costos de cada actividad. Acá, como ven, vamos a empezar a hacer énfasis en los costos indirectos, porque dijimos bueno, que el costeo tradicional y el costeo ABC tratan de la misma forma los costos directos. Por lo tanto, no vamos a hacer un mayor énfasis, si bien no vamos a hacer un mayor énfasis en los costos indirectos, porque se tratan de la misma forma, no podemos perder de vista lo que decía Elvio, que tenemos que considerarlos en el costo total. O sea que no nos podemos olvidar de ellos. Como les decía, tenemos los inductores. Acá hacemos la tasa del inductor, ¿sí? Que la tasa del inductor, en definitiva, lo que hace es el total del costo de la actividad lo divide por el total del inductor, y ahí tenemos la tasa del inductor. Y acá lo que vamos a hacer es ir multiplicando, digamos, los inductores específicos para cada objeto de costo por la tasa del inductor, ¿sí? Pero lo que nos pedían en el CEPIDA es el costo unitario por costeo por absorción, o sea, el costeo, digamos, tradicional. Y si nosotros vamos a la letra, nos decía que lo hacía en función de las horas de mano de obra, ¿no? Ahí está. Los costos indirectos son distribuidos por las horas de trabajo variable utilizadas para cada línea de producto. ¿Esto qué quiere decir? Acá tenemos las horas de trabajo variable. ¿Ah? Tenemos el total de horas variables son 20.000, o sea, tenemos 20.000 horas de trabajo, ¿ah? De las cuales 12.500 son utilizadas para las sillas, 5.000 para las mesas y 2.500 para las reposeras. Entonces, ¿qué es lo que hacemos, digamos, en el costeo tradicional, digamos? Distribuimos en función de eso, o sea, agarramos el total de los costos a distribuir, que son los costos indirectos, que son 3.720.000, los dividimos entre el total de horas variables, ¿tá? O sea, un único inductor para todos, ¿sí? Y llegamos a una tasa, digamos, de costos indirectos de 186 pesos. Entonces, después, en definitiva, para saber los costos indirectos de las sillas, lo que hacemos es multiplicar las 12.500 horas que nos llevan las sillas por los 186 pesos por cada hora empleada, ¿sí? Para saber cuál es el costo indirecto de las mesas, tomamos las 5.000 horas que se utilizan para las mesas por los 186 pesos que nos sale cada hora. Y así sucesivamente para las reposeras. Entonces, en definitiva, nosotros los 3.720.000 los distribuimos a los tres tipos de productos en función del peso que tienen, la cantidad de horas de mano de obra que sobre el total para su producto con respecto al total de mano de obra. Eso es un poco lo que hace el costeo tradicional. Que si nosotros después vamos a ver lo que es ABC, vemos que en realidad esa distribución de los 3.700.000 lo vamos a hacer en función de diferentes inductores específicos para cada tipo de actividad. Por eso es que es más precisa lo es. Entonces, tenemos acá las unidades producidas, tenemos el costo indirecto total por tipo de producto. Entonces, si hacemos el costo indirecto de cada producto dividido las unidades producidas, nos da el costo indirecto por unidad. Que si le sumamos el costo directo por unidad, que es un dato de letra, que lo tenemos acá, vamos a tener el costo unitario para cada producto, distribuido en función de las horas de mano de obra para cada tipo de producto. ¿Hasta ahí se entendió? Pregunten, que eso es un poco la idea de la clase.
Perfecto. Por ahí Noelia nos dice que se entendió el concepto. Entonces, nosotros ahora vamos a dar un pasito más, que es determinar el costo de producción unitario, pero por costeo por actividades. O sea, esto mismo vamos a aplicar a ABC. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aplicar ABC? Lo que vamos a hacer es utilizar no solo el inductor mano de obra, sino inductores específicos para cada actividad, ¿sí? En función de las características de cada actividad. O sea, nosotros analizamos la actividad y llegamos a la conclusión que, por ejemplo, para la actividad manipulación de materiales, lo mejor es distribuir ese costo en función de los números de movimiento de materiales que tiene cada producto, que no necesariamente está alineado con la cantidad de mano de obra que requiera. ¿Tá? Entonces, porque puede haber productos que requieran mucho más movimiento de materiales y eso es algo específico que nos va a permitir, aplicando ese inductor para esa actividad, reflejar de forma más precisa, digamos, el consumo de recursos que tuvo esa actividad, el consumo que tuvo de costos de actividades que tuvo cada uno de los bienes. Digamos, ¿ah? ¿Se entiende esa idea que en vez de distribuir todo por la mano de obra, vamos a distribuir por diferentes criterios específicos para cada actividad que le vamos a llamar inductores, digamos? Esa primera idea, ese primer concepto, ¿se entiende? Sí, sí, lo más bien. Ah, perfecto, porque esa es la clave del ABC, por eso es que es más preciso. ¿Ah? Entonces, tenemos distintos tipos de inductores. En vez de tener una única tasa, vamos a tener una tasa por cada inductor. La tasa la vamos a calcular el total del costo a distribuir sobre el total del inductor. ¿Tá? Y después lo que vamos a ir multiplicando son los inductores para ese tipo de objeto de costo por la tasa. Por ejemplo, para saber cuánto del costo de manipulación de materiales va a las sillas, lo que tenemos que saber es, bueno, cuál es el inductor de manipulación de materiales, número de movimiento de materiales. La tasa del inductor es 10, porque son 440.000 pesos, que es el costo de esa actividad, ¿tá? 440.000 pesos, dividido el total del inductor correspondiente, que es 44.000. Entonces la tasa es 10 pesos. Pero nosotros sabemos también, por dato de letra, que las sillas tienen 20.900 movimientos de materiales. Entonces, lo que hacemos para saber cuál es el costo de esta actividad correspondiente a la silla es multiplicamos la cantidad de movimiento de materiales de las sillas, ¿ah? los 20.900, por la tasa del inductor, que es 10. Y ahí llegamos a los 209.000 pesos que asignamos de la actividad manipulación de materiales al objeto de costo sillas. ¿Se entendió eso? Sí, una pregunta. ¿El inductor es un dato de letra o es algo que yo lo voy a deducir por la actividad misma? En este caso es un dato de letra, pero perfectamente nosotros podemos llegar a pedirles que definan un inductor. O sea, en este caso es un dato de letra y en el curso le vamos a ir dando los elementos para que ustedes puedan ir seleccionando los inductores ideales, digamos, para, para cada actividad. En definitiva, el inductor es lo que permite, o sea, asignar, digamos, eh, los consumos de recursos que hacen las actividades y los consumos de actividades que hacen los objetos de costo. ¿Se podría llamar como un parámetro, profe? Sí, sí, claro, sí, sí. Son bases de distribución, Gracias. sí. Ahí está. Gracias. Sí, es como una unidad de medida, entre comillas, ¿no? Sí, perfecto. Es una base de asignación. Cuando vieron modelos y sistemas de costos o costos para la gestión, había una práctica de
centro de costos por departamento, los centros de costos productivos y los no productivos. Y recuerdan que los centros de costos no productivos se distribuían a los productivos y luego los productivos a los productos o objeto de costeo, por alguna base de asignación. Estos, los inductores, son bases de asignación, son unidades de medida que se cuantifican, o sea, se cuentan qué cantidad de movimiento de materiales, qué cantidad de números de órdenes de trabajo, qué cantidad de horas de preparación de maquinaria. Esa es la base de asignación para distribuir los costos de las actividades a los objetivos finales. ¿Sí? Lo único que ahora cada actividad va a tener su propia base de asignación. Antes el total de costos indirectos tenía una única base de asignación, que es el ejemplo que estamos comparando. Contabilidad tradicional, una única base de asignación, que en el ejemplo son horas de trabajo u horas mano de obra, con múltiples bases en función de las actividades. ¿Sí? Para cada actividad, ABC debe establecer una base de asignación que se llaman inductores o trazadores. ¿Sí? Si nosotros para una misma actividad podemos identificar más de un trazador o más de un inductor para poder mejorar la precisión, bueno, ahí tendríamos que separar esos costos y tendríamos dos actividades a costear, para luego poder asignarlas más precisamente. Por lo tanto, siempre va a haber una vinculación biunívoca entre actividades e inductores. Una actividad siempre tiene que tener un inductor, una base de asignación única. Si una actividad puede tener más de un inductor, ahí deberíamos de abrir esa actividad en dos, ¿sí? Para que sea consistente la distribución y más precisa la distribución de costos a los objetos de costeo. ¿Me siguen el razonamiento? Sí. ¿O estábamos un poquito olvidados de lo que eran modelos y sistemas o costos para la gestión? Bueno, Perfecto, profe. bárbaro. Lo importante, que es lo que tienen que tener claro en este momento, es que ese sistema, o sea, esa forma de costeo nueva de ABC, designa o utiliza una base de asignación específica para cada, en este caso, cada actividad. Entonces, eso nos va a permitir tener un costeo por producto más preciso, que nos va a dar distintos costos unitarios. O sea, por ejemplo, si vemos acá, las reposeras nos van a terminar saliendo más caras, ¿tá? que lo que pensábamos antes. Porque bueno, porque en realidad antes solo tomaban en cuenta la cantidad de horas hombre. Y en realidad, eh, capaz que por ejemplo acá el costo de horas máquina es un costo importante y no está tan relacionado con las horas hombre. Entonces en realidad el aplicar solo las horas hombre nos distorsionaba, digamos, esa asignación, esa distribución de costos. Entonces, como podemos ver acá, nosotros el tomar una única base de distribución nos puede llegar a asignar costos de forma errónea y llegar a conclusiones de que, por ejemplo, en este caso, las reposeras eran menos costosas, nos salían menos de lo que realmente nos llevan, y esto nos influye muchas decisiones. Acá nos decían un poco que las sillas estaban quedando fuera de mercado. Y en realidad, bueno, lo que pasa es que capaz que le estábamos agregando más costo de lo que correspondía, y si nosotros tomamos este costo, capaz que sí, si el precio, por ejemplo, del mercado es 110, y capaz que nos servía vender las sillas porque tenían una contribución marginal positiva. Ahora, si nosotros asignábamos solo en función de la mano de obra, y eso no representaba la realidad de los costos, cómo se comportan los costos, digamos, podemos estar quedando fuera del mercado en un producto, o por ejemplo pensar que es muy rentable la reposera si en realidad no lo es tanto porque tienen un costo más importante. Por ejemplo, no sé, puede ser que las horas máquina que utilicen son muchas, o son muchas las órdenes de trabajo, y no todas las órdenes de trabajo llevan el mismo tiempo. Entonces en realidad eso puede estar influyendo.
puede ser muchos factores. Lo importante que quiero que se queden en esta etapa es que el aplicar bases específicas de distribución para las determinadas para las actividades que realmente se realizan en la organización nos lleva a costos más precisos y eso nos puede tener una mejor idea de la rentabilidad. Nos dice más sobre la rentabilidad real y la contribución que tiene cada producto a la rentabilidad general de la empresa. Una cosa importante, en realidad, cuando nosotros aplicamos ABC por método tradicional, cuando hacemos ABC o aplicamos el método tradicional, los costos van a seguir siendo los mismos. O sea, los 3.720.000 van a ser siempre los mismos, no es que van a ser más ni menos. Lo que cambia es la distribución de esos costos, en este caso, en los productos, los objetos de costo. ¿Sí? O sea, el costo total va a ser siempre el mismo, pero la asignación o la distribución varía en función de para los objetos. ¿No? Bien. Entonces, seguimos un poco con la letra. La letra nos pregunta, supongamos ¿tá? Que la actividad operación de máquinas, ¿sí? Que tenía 112.000 horas máquina, tiene una capacidad práctica máxima de 168.000. Eso es un poco o sea, nosotros veníamos usando 112.000 horas de esa máquina, pero en realidad se puede usar 168, por lo tanto, hay una ociosidad. ¿Sí? Esa Profe, ociosidad, consulta, perdón. ¿sí? Las 112.000 que se tomarían como una capacidad real. Exacto. Que fue lo que se Gracias. utilizó, Ahí está. lo Gracias. real. Lo real. Y ahí ya empezamos a ver temas como vimos antes, ¿no? El costeo estándar o el costeo real. A veces la ventaja, digamos, del costeo real es que es la información que contamos. A veces no tenemos dimensionado, digamos, las capacidades máximas, digamos, para cada actividad. O sea, en este caso es bastante fácil saber la máquina, lo podemos saber hasta por la especificación técnica, pero a veces en los servicios no es tan fácil saber cuánto sería lo máximo que se puede producir. Pero bueno, el trabajar con costos estándar nos permite esto, ¿no? Dimensionar ociosidades para dimensionar capacidades y cuantificar ociosidades para saber en qué punto, digamos, estamos parados en el uso de la capacidad de la empresa. ¿No? Entonces, en definitiva, como la máquina podía usarse 168.000 horas como máximo y se está usando 116, si nosotros ponemos como inductor la capacidad práctica máxima, vamos a tener una tasa de inductor más baja. Que es recordemos que la tasa del inductor es el costo de la actividad dividido el total del inductor. ¿Sí? En el caso anterior teníamos una tasa de inductor de 15 y ahora tenemos una tasa de inductor de 10. ¿Esto que nos va a generar? Que cuando nosotros vamos multiplicando los inductores para cada producto por la tasa, nos van dando costos menores y lo que no asignamos nos termina quedando acá como capacidad ociosa. Que la capacidad ociosa no la asignamos a ningún producto, sino que lo calculamos de forma separada porque en realidad no tiene la culpa el producto de la ociosidad, sino el nivel de volumen con el que está operando la empresa. ¿Tá? O sea que, en definitiva, nosotros lo que hacemos con esto, que es algo muchas veces nos pasa en la realidad, que consideramos que el costo unitario es 1, pero en realidad el costo unitario, si miramos el costo eficiente, podría ser un costo unitario más bajo, e incrementando el volumen de la actividad, podríamos rentabilizar la línea de negocio, podríamos rentabilizar el producto, podríamos rentabilizar el servicio. O sea, el poder llegar a un costo unitario eficiente nos puede ayudar, digamos, a trabajar sobre la rentabilidad del producto. Pero en definitiva, lo que hicimos acá fue
pusimos el inductor de la capacidad práctica máxima, calculamos la tasa del inductor eficiente y multiplicamos los inductores de cada producto por la tasa eficiente. Y por diferencia nos queda la ociosidad. ¿Tá? Que en realidad también la podemos calcular, o sea, la ociosidad es la cantidad de horas no utilizadas, o sea, son los 168.000 menos los 112.000 multiplicados por la tasa del inductor. ¿Ah? Ahí están los 560.000 pesos. Pero en definitiva, lo que en esta etapa, que es una presentación general de los temas que vamos a estar viendo, cada tema de esto lo vamos a estar desarrollando, o sea, nosotros vamos a tener una práctica específica para ver ociosidad. Lo que nosotros queremos presentar ahora es, si nosotros utilizamos costos unitarios eficientes, digamos, esos costos unitarios van a ser más bajos y lo ideal sería no incluir la ociosidad en los costos de los productos. Porque en realidad el producto no necesariamente tiene la culpa, digamos, de que no se utilice toda la capacidad. Eso puede ser un tema comercial, un tema de mercado, puede ser un tema operativo, porque de repente la máquina tiene esa capacidad práctica máxima que funciona mal, entonces en realidad la causa de la ociosidad no necesariamente es del producto. Entonces está bueno separarla para gestionarla, ¿no? Para ver qué es lo que podemos hacer con esa situación. ¿Sí? Entonces ahí nosotros llegamos, digamos, a un costo unitario distinto, porque en realidad lo que volcamos son los costos unitarios eficientes. ¿Tá? Entonces, vamos a tener costos indirectos por producto distintos, porque no vamos a incluir la ociosidad, entonces vamos a tener costos más bajos, costos unitarios más bajos, porque bueno, porque justamente tenemos lo que es los costos de eficiencia. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Igual acá lo importante es, el Excel lo van a tener para mirar. Lo que más me interesa es que se entienda lo conceptual, de que cuando nosotros tomamos en consideración la capacidad práctica máxima, vamos a llegar a un costo unitario de eficiencia, a una tasa eficiente. Cuando multiplicamos esa tasa eficiente por los inductores, nos va a dar el costo eficiente del producto, sin incorporar la ociosidad, que no deberíamos volcar al producto. Va a dar un costo unitario distinto, vamos a tener, el costo total va a ser el mismo, pero el costo unitario va a ser el de eficiencia, y vamos a tener separado la ociosidad, el costo de ociosidad. Eso se visualiza, se entiende el concepto. Sí, perfecto, profe. Igual como mencionabas, o sea, se va a ver mejor cuando hagamos la práctica y eso. ¿Entiende bien? Sí, sí, vamos a tener una práctica específica, digamos. Después, bueno, después lo que nos hacen es, nos dan los precios de los 3 productos y nos piden el resultado, digamos, eh, para cada tipo de costeo, digamos, el costeo tradicional, el costeo ABC y el costeo ABC con exposición de la ociosidad. Si ustedes ven, la empresa siempre gana lo mismo, siempre gana 730.000 pesos, ¿ah? Porque los ingresos siempre son los mismos, porque los costos totales siempre son los mismos. Los costos directos no varían, apliquemos ABC o no apliquemos, no varían, por lo tanto el margen de contribución siempre va a ser el mismo, y los costos indirectos son los que van a modificarse. Los costos indirectos para cada tipo de producto, no los costos indirectos. ¿Ah? Entonces acá lo que hacemos en realidad es calcular los ingresos y reflejarle los costos directos que no varían, los costos indirectos que varían según si distribuimos por el costeo tradicional, si distribuimos por ABC o si distribuimos por ABC con ociosidades, y
en este último caso de la ociosidad, ponemos la ociosidad por separada y llegamos a lo que es un resultado por producto. ¿Sí? Si ustedes ven con el costeo tradicional, el producto silla daba pérdida, y el producto reposera era espectacular, digamos, tenía una rentabilidad bárbara. Pero si nosotros costeamos en función de distribuciones específicas, en función de cada actividad, y utilizamos, costos eficientes, digamos, exponiendo ociosidades, vemos que en realidad las sillas son rentables y las reposeras no lo son tanto. Y esto nos puede influir en la lectura que nosotros hacemos del negocio y en qué le podemos dar énfasis. Esto nos puede influir desde el punto de vista comercial, de a qué descuentos hacemos, qué campañas de marketing hacemos, qué tipo de producto tratamos de empujar. Porque capaz que con esta situación, capaz que, no sé, se podía cometer el error de discontinuar las sillas cuando en realidad era un producto rentable. ¿Sí? O bueno, tratar de no hacer campañas de marketing para tratar de no incentivar el producto cuando realmente era rentable y sí, nos convendría tener más cantidad de venta de ese producto, ¿no? Porque es un producto que nos sirve. Que cuanto más vendamos, como es rentable, cuanto más vendamos, mejor. Entonces, bueno, esto es una muestra de cómo con asignaciones no precisas ni no específicas de costos, podemos llegar a conclusiones erróneas sobre los productos o sobre las líneas de servicio o sobre las sucursales o unidades de negocio. Y podemos ser injustos, ¿no? con algunos o perdernos oportunidades con otros. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí o fui muy rápido? Fui como... Bien, Noelia nos comenta que sí, que se está siguiendo los conceptos. Bien, entonces ahora vamos a avanzar un cepide más. Ahí se dice que la empresa tiene capacidad ociosa, tal como vimos anteriormente, respecto al factor máquina y la demanda del mercado local, se estima que no es posible incrementarlo. O sea, ya está saturado el mercado local, está saturado, pero tenemos ociosidad. Entonces, la empresa está analizando dos nuevos mercados para exportar, Alemania y España. ¿Sí? Queremos exportar, bueno, como vimos que los productos, las sillas en definitiva eran rentables, y el mercado local estaba saturado, pero como tenemos sociedad, la idea es analizar la posibilidad de exportar a España y Alemania. Entonces, se conoce que el mercado europeo requiere de una mejor calidad en las terminaciones y se estima que el precio de venta que se puede obtener en dichos mercados es de un 20% más para el caso de Alemania y 10% más para el caso de España. O sea, 10% más con respecto al precio local. Se sabe también que para que sea posible la exportación es necesaria mayor precisión en algunos aspectos de la elaboración del producto, con lo cual, según los ingenieros, solo esto nos afecta en lo que es el consumo de horas máquina por unidad de producción de la actividad operación de máquinas, pasando de 1 hora por silla para el mercado local a 1 hora y media cada silla para el caso de Alemania y a 1 hora, 3, digamos, para el caso de España. Evalúe la conveniencia económica de elegir por uno u otro mercado, suponiendo que todos los costos directos de producción son costos variables y los costos indirectos de producción son costos fijos. Bien, como les decía, la empresa tiene cierta necesidad, está saturado el mercado interno, entonces sale a evaluar
la conveniencia de exportar a Alemania o a España. ¿Ah? Los precios son distintos. Alemania paga un 20% más y España paga un 10% más. Pero bueno, los mercados son más exigentes. Entonces nosotros cuando hacíamos para el mercado local una silla por hora, en realidad para las especificaciones técnicas que nos pide el mercado alemán, podemos hacer una silla cada 1 hora y media y podemos hacer una silla cada 1 hora con 3 para lo que es España. ¿Tá? Nos preguntan qué mercado nos conviene más y en función de esos datos. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes para, si les preguntan, sé ustedes que ustedes trabajan en esta empresa y los dueños le preguntan y le dicen, ¿a qué en dónde nos conviene más? ¿A exportar a Alemania, a España? ¿Qué, qué cálculo harían ustedes? Eh, Evaluaría sobre las horas máquina que lleva cada destino, si vamos al caso, para luego ver el precio de venta. Y la diferencia ahí es lo que va a ser el más redituable. Perfecto, perfecto, perfecto. El compañero ahí lo que nos está diciendo es que en realidad nosotros tenemos un recurso que es escaso, que son las horas máquina. Nosotros no podemos producir indefinidamente, sino que tenemos determinada capacidad práctica máxima de horas máquina, que son lo que habíamos visto, ¿no? 168.000 horas. Entonces, lo que el compañero ahí nos dice de forma excelente es, con esas 168.000 horas, veamos qué es lo que nos conviene producir más. Entonces, y elijamos lo que tenga mayor contribución marginal por la máquina, ¿tá? Porque es el recurso que nos da la restricción, digamos, en este caso. Entonces, yendo un poquito a los números, ¿cómo se hace eso? Bueno, de esta forma. Lo primero que hacemos es calcular el precio. El precio de la silla en el mercado local es de 110 pesos. En Alemania dijimos que es un 20% más, o sea que son 132 pesos. Y en España es un 10% más, o sea que son 121 pesos. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos los precios de los diferentes mercados. El precio de Alemania, el precio de España, el precio de Uruguay. El costo variable unitario eh, cambia, es el mismo. ¿Qué le parece? Influye, según lo que nos dice la letra, ¿no? Influye para qué mercado es. ¿No decía que eran fijos los costos, los variables? Perfecto. Ahí va, no cambia. No. No nos cambia en función de qué mercado vamos a atender. Por lo tanto, todos los costos unitarios variables, que son los que eran los directos, son 70. O sea que eso no nos cambia. Entonces ahí nosotros llegamos a una contribución marginal. La contribución marginal es ingreso menos costo variable. Acá vamos a tener una contribución marginal unitaria, que son precio unitario sobre menos costo variable unitario, que bueno, tenemos una contribución diferente, digo, dado que el precio es distinto, tenemos una contribución marginal unitaria diferente para cada geografía, digamos, ¿tá? O sea que cada producto vendido en Alemania nos da 62 pesos, contribución marginal, cada producto vendido en España nos da 51 pesos de contribución marginal, y cada producto vendido en Uruguay nos da 40 pesos de contribución marginal. Nos quedamos con esto
o tomamos otras cosas en consideración. Por ahí nos decían que en realidad la silla en Alemania, cada silla, o sea, las sillas con las especificaciones técnicas que pide Alemania, cada silla nos lleva 1 hora y media, 1 hora con 3 para España y 1 hora para nosotros. O sea que si nosotros tenemos que las horas máquina es un recurso escaso, porque nosotros tenemos 168.000 horas nada más, si no tendríamos que comprar otra máquina, dada esa capacidad, lo que nosotros hacemos es calcular cuánto es la contribución marginal por hora máquina. Entonces, lo que hacemos es la contribución marginal por producto, lo dividimos por las horas máquina que nos lleva cada producto, cada silla. Entonces nosotros sabemos que cada hora máquina nos genera 41 pesos contribución marginal en Alemania, 39 pesos en España y 40 en Uruguay. Por lo tanto, como la máquina, digamos, es un recurso escaso, nosotros como bien dijo el compañero, nos conviene elegir el mercado que maximice la rentabilidad de ese recurso escaso. Entonces, el mercado que maximiza esa rentabilidad de recursos escasos es el de Alemania. ¿Por qué? Porque nos da la mayor contribución marginal por hora. ¿Sí? Entonces, elegiríamos ese mercado. Entonces, toda la ociosidad que tenía la empresa, si la pudiéramos colocar en el mercado alemán, nos serviría. El mercado alemán es el que más nos sirve. Nos sirve más que el español. Entonces, si nosotros esa ociosidad la podríamos colocar toda en el mercado alemán, bárbaro. Si no, bueno, priorizaríamos Alemania y después España. ¿Tá? También, si vamos a pensar más macro, digamos, también perfectamente podríamos decir, bueno, y si toda la producción la mandamos a Alemania, y sí, capaz que haríamos más dinero que si vendemos en el mercado local. Sí, es una posibilidad. O sea, una posibilidad es vender en el mercado local lo máximo y la ociosidad colocarla en Alemania. Otra opción es vendamos lo máximo que podamos en Alemania y después vamos al mercado local y después lo que no podamos colocar ni en Alemania ni en el mercado local lo colocamos en España. Es el tercer mercado más rentable. Esa es otra posibilidad también. A veces atender el mercado local es más estratégico porque es más seguro, porque conocemos más a los clientes, nos da como mayor, menos volatilidad en el negocio y menos riesgo. Ahí entran otras consideraciones en cuestión que son ya más decisiones de riesgo también, ¿no? Pero si vamos a lo estrictamente más rentable, ese sería el orden. ¿Tá? Acá hay otra cuenta que lo que hace es, bueno, nosotros teníamos 56.000 horas de ociosidad. Las 56.000 horas salen de hacer las 168.000 horas de capacidad práctica máxima menos las 112.000 horas que teníamos de utilización real de la máquina. Y esas 56.000 horas nos permitirían producir 37.333 productos con las especificaciones técnicas de Alemania. ¿Cómo llegamos a eso? Son las 56.000 horas dividido la hora y media que nos lleva cada producto para Alemania. Y si esos 37.333 productos los valuamos a la contribución marginal unitaria de Alemania, nos da un aumento de rentabilidad, un aumento de margen de contribución de 2.314.000 pesos 646. Si hacemos estas mismas cuentas, en el caso de España nos da 2.196.000. O sea que esta es otra forma de llegar a la conclusión del que el mercado alemán
es mejor que el mercado español, ¿sí? Y bueno, y que el mercado uruguayo es mejor que el español. El español es rentable, o sea, no es para descartar, pero si pudiéramos priorizar por el mercado local, por el mercado alemán, a la hora de colocar los productos, es más rentable. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Se entendió esto? Bárbaro. ¿Sí? No sé si Elvio, si querés hacer un comentario final, pero en realidad lo que intentamos hacer con esta práctica es darle un panorama general de por qué el ABC es mejor, darle un panorama general de por qué es importante calcular las ociosidades, darle un panorama general de que en las empresas a veces tenemos ciertas restricciones y tendríamos que maximizar el uso de esos recursos escasos. Bueno, y por ahí nosotros vamos a ir teniendo elementos para evaluar de forma más precisa la rentabilidad de los productos, la rentabilidad de la línea de negocio, tomar mejores decisiones para asesorar a los que dirigen la organización y tener más datos para gestionar las actividades, al tener costos de las actividades y no costos totales, podemos gestionar actividades que nos salen muy caras, que no, de repente no son necesarias hacerlas, o priorizar qué actividades enfocarnos en función del costo que tienen cada una. Porque bueno, acá es un caso muy sencillo donde hay 5, 6, 7 actividades, pero en realidad en las empresas hay, no sé, 200 actividades. Entonces, vamos a tener también, poder costear las actividades nos va a permitir saber qué actividades enfocarnos para gestionar, para rentabilizar, digamos, las organizaciones. Y bueno, también para presupuestar, para planificar a futuro. Esto es un poco, con esto tratamos de darles un panorama general de lo que va a ser la materia y lo que vamos a ir desarrollando clase a clase. Silvio, si quieres Sí, perfecto, Mauro. explicar algo más. Eh, Algo importante que vos habías comentado es que ABC no cambia los costos totales de la empresa ni los resultados de la empresa. ABC lo que nos permite es una mejor precisión en la asignación de costos indirectos hacia nuestros objetos de costeo. Y eso lo vieron ustedes en los diferentes puntos del CPI de la práctica y donde siempre veíamos que el resultado final de la empresa no cambiaba. Entonces, en esta primera práctica de aproximación a ABC y a la información que nos brinda ABC con exposición de la capacidad ociosa, que es cuando estamos trabajando en un modelo de costeo estándar, donde la tasa del inductor calculada para esa actividad que teníamos la capacidad práctica máxima es una tasa eficiente del inductor, no es una tasa real, nos permite ver que tenemos una actividad que tiene ociosidades y ver de qué forma podemos dirigir la demanda hacia una mayor producción, que fue lo último que se vio en el punto donde era, bueno, ¿a qué mercado podemos venderle más, no? Si España, mercado interno, Alemania, etc. Eso es información que nos brinda ABC, conociendo las capacidades. Pero lo que es muy importante es que ABC no cambia, dijeron los brasileños, no muda los costos totales de la empresa. Para eso está ABM, conociendo ABC y conociendo los costos de las actividades, conociendo que hay capacidades ociosas, ABM nos va a permitir gestionar esas actividades y tomar decisiones sobre esas realidades, ¿sí? Pero bueno, esta es una práctica introductoria para que ustedes puedan
poder conocer las virtudes de la herramienta y también poder utilizarla con otras herramientas de gestión, como es la rentabilidad por hora máquina, como una rentabilidad por el uso de un recurso escaso, que eso es algo que se daba, ahora se está dando en contabilidad gerencial o se daba en costo para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, vemos que las diferentes herramientas que se han ido aprendiendo en materias anteriores, las podemos seguir aplicando para gestionar en función de la información que nos puede brindar ABC, que vendría a ser un mejor sistema para poder gestionar los resultados por línea de productos, clientes, canales, negocios, zonas geográficas, etc. En los múltiples objetos de costeo que querramos analizar. ¿Cómo llegamos hasta acá? Puede ser una materia interesante, que puedan aprender algo, yo creo que sí. Pero lo importante es que podemos entender una metodología que se llama costeo basado en actividades, Activity Based Costing, y con esta metodología, aunque no la apliquen en un 100%, aunque no calculen costos basados en actividades, ustedes van a poder aprender en base a esos conceptos a tomar decisiones en organizaciones donde sea viable aplicar ABC. Si bien no lo mencionamos, pero ¿en qué tipo de empresas a usted le parece que es posible aplicar esta metodología de ABC? En empresas donde su gran mayoría son costos variables y directos a los productos o los objetos de costeo, o en aquellas empresas donde hay una gran diversidad de productos y de objetos de costeos a analizar, y una alta incidencia de costos indirectos a los mismos. ¿Qué les parece a ustedes, conceptualmente? ¿Qué mencionamos al principio de la clase? ABC no nos agrega mayor información o nada nuevo para aquellos recursos o actividades que se vinculan directamente con nuestros objetos de costeo. O sea, ¿qué cantidad de materia prima necesitamos para hacer un producto? Eso nos lo da la especificación técnica del producto. ABC no nos va a generar nada, por ejemplo. ¿Sí? Por lo tanto, aquellas empresas industriales donde la mayor parte de sus costos sean directos y variables al objeto de costeo, ABC va a tener un valor agregado en ese tipo de empresas, o un sistema tradicional funcionaría bien. Tamara dice que no, y es perfecto. Donde la mayor parte de los costos sean fácilmente asignables a los productos u objetos de costeo que deseamos analizar y costear, a veces no nos va a generar gran información, ¿sí? A veces nos va a servir en aquellas entidades o actividades donde hay una alta incidencia de costos indirectos y que en su gran mayoría son de comportamiento fijo hacia los objetos de costeo, y hay una gran diversidad de productos, canales, clientes, zonas geográficas que querramos analizar y costear. Entonces, para ver si es útil o no es útil utilizar ABC en algún tipo de actividad empresarial u organización, ustedes tienen que analizar dos cosas. Primero, ¿dónde está el dinero? ¿Cuáles son los mayores recursos o los mayores costos de las actividades de la empresa? Y si esos mayores costos o recursos que invierte la empresa para realizar su producción y su venta, puede ser fácilmente asignable, o sea, tiene una asignación directa a esos objetos de costeo. Si no son fácilmente asignables a esos objetos de costeo, bueno, en ese caso sí, a veces nos va a generar, va a ser una buena herramienta para determinar los costos a los diferentes objetos de costeo. Entonces, hay dos reglas básicas. La primera es la de Willie Sutton, que era un ladrón de bancos americano. Es ¿dónde está el dinero? ¿En qué la empresa gasta
la mayor parte de sus costos, entre comillas. ¿Sí? Si lo gasta en costos variables y directos a los objetos de costeo, ABC no nos va a brindar mucha información. No va a ser muy útil. Ahora, si como vemos que hay una transformación de los negocios muy rápida, como vemos que surgen nuevos productos con nuevas formas, con nuevos envases, con nuevas necesidades que nos las trasladan los consumidores a las empresas, donde la incidencia de los costos indirectos hacia esos objetos de costeos es alta, en esos casos nos va a servir aplicar las técnicas de ABC. O aunque no las apliquen, va a ser bueno que ustedes tengan los conceptos y los conocimientos en forma firme para poder tomar decisiones en función de la metodología de ABC. ¿Sí? Entonces, para redondear la presentación y la primera clase de hoy, ¿en qué tipo de empresas ustedes creen o de organizaciones ustedes creen que es viable aplicar ABC? ¿Donde hay una alta incidencia de costos directos a los objetos de costeo? Y es una pregunta. ¿Convendría aplicar ABC en una empresa donde hay una alta incidencia de costos directos a los objetos de costeo? Recién me habían contestado en forma correcta. Y no, muy bien, Tamara. Nuevamente, no, a veces no va a servir para nada o para mucho. ¿Sí? Pero las realidades empresariales cada vez son más complejas y hay una mayor incidencia de costos indirectos a los diferentes objetos de costeo que la realidad impone que tengamos que conocer ABC y en la medida de las posibilidades poder aplicarlo. La mayoría de las organizaciones no están acostumbradas a aplicar ABC porque no es un costo para normas contables, no es un costo para normas fiscales, sino que son herramientas para costear diferentes actividades, productos, canales, clientes, zonas geográficas, que nos permiten una información rica para la gestión empresarial, pero que todo esto requiere de dos grandes cosas que son muy importantes. De buenos sistemas de información, ¿sí? Sistemas de información que nos permitan aplicar ABC, ¿estamos de acuerdo? Y un sistema de información que nos permita aplicar ABC va a impactar o va a requerir que tengamos personal capacitado, ¿sí? Y va a requerir recursos adicionales para el tratamiento de esa información. Luego que se hace el relevamiento de las actividades, de los inductores, y se pone todo el sistema en funcionamiento, hay que mantenerlo actualizado también. Y eso también es un costo de recursos que deben de tener las empresas para poder llevar un sistema ABC actualizado, actual, que sirva para el control de gestión. Pero aunque ustedes no lo apliquen o nunca lo lleguen a ver en la vida real, o en su empresa o en la empresa donde ustedes trabajan, una aplicación a través de ABC, sí los conceptos que vamos a ver les van a permitir a ustedes tener los conocimientos y las capacidades para tomar decisiones en función de lo que vamos a ver durante todo el curso. ¿Sí? Cómo costear actividades, cuáles son los recursos que demandamos, cuándo una actividad agrega valor o no agrega valor al objeto de costeo, ya sea de la perspectiva de la empresa o sea de la perspectiva del cliente. Sí, Alan, ¿querías comentar algo? O Alan, perdón. No, para nada. De momento, por lo menos. Bueno. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario sobre la primera clase, sobre la idea que se pueden llevar de esta materia y de los objetivos? No le estoy vendiendo espejitos de colores, pero a mí en lo personal, si bien nunca apliqué ABC, aunque hay una práctica sobre ABC en hoteles que surgió de una tesis, de la cual fui el tutor y
y también participé en ella, yo creo que es una información importante y relevante que debemos de conocer a nivel profesional y que bueno, con esos conocimientos que vamos a adquirir durante el curso, poder tomar decisiones en la organización en las cuales ustedes estén vinculados. Bárbaro, profe. Muchas gracias. Por favor. Bueno, nuevamente darles la bienvenida. Espero que nos acompañen durante todo el curso y que participen y que planteen sus inquietudes o transmitan sus experiencias de la vida laboral, que es la forma en la cual todos nos enriquecemos y todos podemos aprender unos de otros, que es la idea. Y más que por el momento es un grupo pequeño de participantes. Así que, bueno. Muchas gracias a todos y bienvenidas, bienvenidos. A ustedes, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Y bueno, buenas noches. Nos vemos el lunes próximo. Chao, chao. Hasta pronto.